Miller Genuine Draft, 4 veces filtrada, suavidad excepcional. El proceso revolucionario de cuádruple filtrado de Miller Genuine Draft y sus ingredientes de primera calidad le dan un sabor suave, refrescante, con un brillo dorado que no encontrarás en ninguna otra cerveza. Miller Genuine Draft es la cerveza que sabe y luce como ninguna otra, con una elaboración cervecera de calidad mundial, empacada por Miller Brewing Company. Miller Genuine Draft es una cerveza de suavidad excepcional que te hará sentir increíble. 503 es gracias a una cortesía de ProMúsica. ProMúsica, entretenimiento y música a la medida para su evento. Y The Great Marshall, Men's Grooming Parlor. La experiencia de Great Marshall es la de cortes clásicos, música y estilo para los que saben. Haz tu cita al 7743-4284. Nuestro protocolo de seguridad para nuestros clientes y staff nos permite atenderte como te lo mereces. The Great Marshall, Men's Grooming Parlor. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Canción 503. Estamos muy felices porque para este episodio, mire, ¿qué le digo yo? ¿Cuál es de las frases que más repito? Lo más importante son las canciones. Lo más importante son las canciones. Todo lo demás, si usted tiene pelo bonito, si usted es más guapo, si usted es más lindo, si usted toca guitarra lo más rápido, no importa. Lo que importa son las canciones. Y nuestro invitado de este episodio tiene las canciones. Estamos muy contentos, como decimos, ya lo vamos a presentar. Recuerde, Canción 503 es gracias a nuestro patrocinador, Miller Genuine Draft. Gracias por acompañarnos semana a semana. Lo que queremos es que quede documentado la mayor cantidad de cantantes, de músicos, artistas salvadoreños en este podcast, ¿ok? Y para esta semana, mire, ¿qué le parece si le damos la bienvenida a uno de nuestros héroes? A alguien que admiramos como compositor, como guitarrista, como parrandero. Mire, démosle la bienvenida al señor Roberto Salamanca. Roberto, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar en tu programa, que ya lo tenía, pues ya había escuchado muy buenos comentarios, y específicamente esta semana que tuviste a nuestro gran amigo Henry Zabaleta. Él pues parte de su historia cubre mis inicios dentro de lo que fue mi parte de pop rock, porque tuve una parte antes que era bien heavy metal y no trascendí en los medios. No había un espacio en esa época como lo hay ahora, pues, para el rock pesado. Entonces la oportunidad que Henry me brindó y la confianza que él puso en mi trabajo cambió pues totalmente. Ya vamos a hablar de eso, todos los años que había pasado luchando. Vamos a intentar un poquito ir en orden, ¿ok? Si nos saltamos algo, nos decís y nos avisás. Y recuerda, Roberto, la única regla de acá es que nos contés historias. Queremos que nos traslades, que nos lleves de viaje por esa época, ¿ok? Y también vamos a hablar del presente. ¿Por qué? Porque Roberto Salamanca sigue activo. Roberto Salamanca viene con cosas, ya las vamos a compartir, ¿ok? Pero lo principal es que nos traslades con historias, ¿ok? Entonces, una vez más, bienvenido. Roberto, la primera pregunta es, ¿tenés recuerdo de la primera vez que tuviste contacto con la música y te tocó? ¿Fue con tu familia? ¿Fue con hermanos mayores? ¿Fue con vecinos? ¿Fue con alguien? ¿Tus papás? Contanos de dónde viene la música para Roberto Salamanca. Mira, viene de la admiración que yo de niño tuve por los artistas que todavía son grandes, porque hay que decir la verdad, hay artistas de artistas, ¿verdad? Y en los 60, 70 nos dieron artistas que permanecen activos y que llenan estadios, como por ejemplo Elton John, Carlos Santana es uno de ellos. Y yo recuerdo pues cuando yo los veía tocar, cuando yo veía a The Eagles, yo quería ser ese guitarrista, yo quería cantar. Vos eras Don Felder. Sí, no, claro. Aunque sinceramente me gustaba la voz más del baterista, ¿cómo se llama? Por supuesto, The Voice of Summer. Sí, claro. Don Henley. Don Henley
pues él se robó el show, aunque hay como un argumento donde se pelean la autoría de la canción. La Sí, verdad es que, esos señores ¿verdad? O sea, siempre hubo pleito. es Siempre hubo, polémico, muy polémico y de mucho dinero. mucho, Eh, hubo pleito, siempre. Tanto que No no había se pueden, amistad. yo creo que no se pueden ni ver, no pueden estar en un escenario, Sí. ¿verdad? Solo por Pero, dinero sí. pero yo, pues, estaba 8 o 9 años, en mi casa me alentaba más a que estudiara. Un músico no era lo que tenían en plan. Y tuve que esperarme a poder comprar mi primera guitarra, pero hacía bulla con unos cumbos de bote seteco y me grababa en una grabadorcita pequeña que había ahí. Ajá. Y era una locura realmente. No, aunque tuviera los cassettes, no se los mostraría a la gente porque me hubieran tildado de loco. Ajá. Pero es la inquietud y tal vez, bueno, a veces hay familias donde tus padres o tus parientes están en la música y en cuanto ellos ven eso en un niño, pues se te abren las puertas de una manera más fácil, tienes un apoyo. Yo no me quejo en ese sentido porque la verdad es de que todo en la vida sirve y yo estoy muy agradecido con mis maestros, no solo de música, sino en el colegio, y todo tiene un porqué y todo sirve en la vida para enfrentar situaciones, ¿no? ¿Cuál colegio? ¿Cuál colegio? Estuve Menciónenlo, por favor. del externado San José Okay. y pues cuando ya llegué a la secundaria, de lo que es séptimo a noveno grado, o la escuela, aquí le dicen la escuela media, middle school, Uh-huh. pues ya me había comprado mi guitarra y había agarrado al vecino para armar la banda de rock de dos. Y fue hasta el 80, el 70, o el 80, 81, que de metido llegué a un ensayo del grupo oficial del colegio y me le fui quedando en los ensayos, así como fan. Fanático pues de la música que estaba pegando, ¿no? Entonces fue ahí que me dieron mi oportunidad y pude estar a la par de un ambiente ya de músicos, de instrumentos musicales, de ir a cantar a los intramuros de los colegios y era muy emocionante. Realmente quizás no era la gran cosa, o sea, no sonábamos tan mal, pero realmente hacía falta experiencia, ¿no? Pero es en ese nivel que pude aprender cómo conformar un grupo, ¿no? Cómo la relación con los músicos y cómo organizar los ensayos. Roberto, contanos por qué la guitarra. ¿Fue el primer instrumento, el primer amor o hacía falta el guitarrista en esa banda en el externado? Ya lo de la guitarra ya había salido un poquito antes y yo mismo pues conseguía que los libros de ¿cómo se llama? De guitarra fácil y me aprendía los acordes. Al principio, tú sabes, duelen mucho los dedos, cuesta ahí muchísimo. Pero el amor por la guitarra se da por la admiración que yo sentí de guitarristas como Santana, cuando tú lo veías tocar las canciones de él, que eran como instrumentales, y cómo le daba, cómo vendía la guitarra como un instrumento melódico. Y pues luego los solistas que hacían los guitarristas se robaban el show, como decía la canción de Brett, ¿verdad? Entonces, eso me emocionaba mucho. Yo sentía que podía dar tenía como dice, lo que se necesitaba para ser un guitarrista y crear mis propias ideas con la guitarra. No, después yo te he visto que tocas teclado y tocas breve instrumento, bajo, todo eso, pero tu primer amor fue la guitarra. Mira, ¿cómo era el ambiente en el externado San José? Trasladanos un poquito, porque
hay muchas bandas y que nacen en el colegio. Prueba Sí, de sonido, Santa Cecilia, Adrenalina, Escuela Alemana. Después hay una mezcla de otros colegios, pero hay bandas que salen específicamente de colegios. ¿Cómo era el externado? ¿Había semillero? ¿Había fíjate mucha que, gente o qué onda? no, la banda que se promovió ahí, porque ya eran los de bachillerato, ¿no? Era el grupo Solot. Y uno escuchaba de ellos, pues, pero era música con mensaje, así usando elementos folclóricos sudamericanos, no era específicamente de rock. Entonces, y yo quería entrarle a lo crudo, pues, al rock, a la distorsión, ¿verdad? Entonces, hasta que conocí a estos amigos que veían que tocaban música de Creedence, tocaban música de Fleetwood Mac, música de Bread. Wow, para mí era el repertorio ideal, pues, donde uno se podía desarrollar con el gusto musical que uno tenía, ¿no? ¿Te acordás de quiénes estaban en esa banda de rock, del externado? Mira, ¿Se hicieron músicos o no? Nada que ver. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El bajista. El bajista sacó su carrera de doctor, pero siguió paralelamente haciendo música con los Eclánticos, ya en un nivel semiprofesional o profesional. Luego había uno de los guitarristas que era buenísimo, o sea, yo lo admiraba mucho, ¿no? Él se quedó en el formato de orquestas, pero como director, ¿verdad? Y siempre tenía su trabajo aparte. Luego, de los otros amigos, lo que supe es que se metieron a iglesias evangélicas y ahí siguieron tocando, ¿verdad? Esa es una línea que se da, ¿verdad? En estos días. Wow, pero qué increíble. Que, si era semillero, entonces, sí había. Sí. Aunque no recibíamos clases de música per se, sino que cada quien se tenía que rebuscar, ¿no? Y Okay. Me acuerdo en esa época los profesores de guitarra te enseñaban la famosa comparsita y yo no tenía paciencia para eso. Yo quería aprender a escalar al cielo, yo quería tocar y como no tenía amplificador ni guitarra, no tenía una guitarra vieja, eléctrica, pero para lograr la distorsión le daba todo el volumen a la grabadora y lo ponía a grabar con un cable de línea y a mi criterio se distorsionaba la guitarra, eso me salvó. O sea, vos tenías hambre de rock, por más que los profesores te querían invadir con tango, con música coral y cosas. Nel, yo lo que quería era rock. Ya, pero, ojo, sí formé parte del coro del externado, del coro de la iglesia, sí formé parte y doy gracias a Dios por la oportunidad, porque ahí fue donde realmente aprendí la armonía, armonizando voces y nosotros armonizábamos a 4 voces, o sea, eso me desarrolló el oído, pues. Hay muchas cosas que uno solo sentís que te gustan, pero no las entendés. Y a través del coro del colegio, pues, hicimos, no era un coro así solo de guitarra y todo eso, sino que hacíamos voces clásicas como el Ave María de Schubert, y eso es bien complicado, súper complicado. No, y como Entonces, tú decís, todo sirve. esa fue una escuela. Como tú decís, todo sirve y todo se va agregando en tu carrera musical. Roberto, ¿nos podés contar ahorita de tu primera banda, ya así semiformal? Tengo entendido que era Éxodo. Contanos un poquito, esto es 1982, por allá en el año. Sí. Ubicanos, ¿cuál era el repertorio? ¿Quiénes eran los integrantes? ¿Eran solo covers? No, ahí fue el cambio que yo tuve, porque yo no pude convencer, o más que todo en Éxodo no había interés en crear música, y ese era mi interés, o sea, que tuviéramos canciones originales. Así que yo conocí en el 81, pues, fue donde hicimos una banda experimental con mi mejor amigo, con Napoleón López, y teníamos un grupo de amigos que todos nos apoyaban, ¿verdad? Aunque no tocaban los instrumentos, pues ensayábamos en la casa de alguien, ¿no? Y todo eso, pero fue un trío básicamente porque, no, perdón, éramos 4.
el baterista era mi vecino, me lo jalé para el grupo, José Echeverría, al igual que Napoleón López, que era el tecladista. Y pues hacíamos bulla ahí en la cochera de la casa de Napo, pero le poníamos mucho interés a crear nuestras propias canciones y pasamos grabando, tratando de lograr unas grabaciones sólidas, y eso nos llevó como 2 años y cambios en los integrantes. Realmente nosotros nos poníamos muy serios, pues había que ensayar, había que salir bien en las notas también, o sea, no podíamos fallar también en el colegio por estar haciendo música. Y en el 83 dimos a conocer en un programa de radio femenina lo que fueron esas grabaciones, malísimas por cierto, pero no teníamos el equipo para hacer buenas grabaciones y estábamos intentando hacer como música progresiva. Ahí fue donde conocí al grupo OVNI. Ajá. ¿Ya existía OVNI? Sí, ellos estaban en lo mismo, pero ellos tenían más tiempo y se habían mantenido juntos desde que tocaban covers a hacer la evolución, a hacer sus propias canciones. Exacto. Y contanos esa transición, porque es la misma época de Éxodo pasás a Sex. Todavía Sex. Sex fue un cambio que tuvimos que hacer porque sentíamos que era lo que venía, ¿verdad? Nosotros no logramos realmente cuajar una fórmula musical y estábamos un poco, no diría perdidos, pero necesitábamos más recursos para lo que queríamos hacer. OVNI tenía más recursos y lograron unas buenas grabaciones semicaseras y de hecho ellos me vendieron el bajo y nosotros no teníamos bajo en esa época. Wow. Todo lo hacíamos con guitarras acústicas, ¿no? Pero no es lo mismo. Así que en el final de año del 82 nos separamos. Napo tenía compromisos, hizo un intercambio estudiantil aquí en Estados Unidos y yo me quedé figurando qué iba a pasar el siguiente año, si íbamos a seguir con esta agrupación que se llamaba SIL, pero en eso empezamos una banda y la cual sería Sex al final. Okay. Y cuando Napo regresó a El Salvador, nos integramos con ellos y ahí sí ya la cosa arrancó porque podíamos dar conciertos y lo que tocábamos era rock pesado de AC/DC, Judas Priest, todo eso que apenas la gente aquí empezaba a escuchar. Ustedes eran pioneros en cuanto al heavy metal, que en esa época, estás hablando que en 1976, 78, comienza a lo que le llaman la nueva ola británica de heavy metal, que ya estaba Iron Maiden, Judas Priest, AC/DC es otra cosa, pero la gente lo metía erróneamente en el metal, pero era blues, AC/DC es blues. Entonces siempre tenía que venir alguien con lo nuevo de Estados Unidos, ¿verdad? Y tampoco eran programados en la radio, excepto en algún programa especial que te los mezclaban con los grupos de rock de la época de Deep Purple, de Led Zeppelin, y ya ellos entraban, pues, hasta que llegó el punto que entró Metallica, y Metallica rompió todo el esquema, pues, porque ellos prácticamente ya después que vieron que el negocio se había expandido toda Latinoamérica, empezaron a editar los discos de las bandas más exitosas, ¿verdad? Exacto. ¿Ustedes se vestían como metaleros? ¿O no me vestía, yo me mandé a hacer un traje de púas y de cuero, pero como no era cuerina, no era cuero, nada más la chaqueta era de cuero, pero el pantalón era cuerina, y recuerdo una vez que se me rompió. pasé así pasé en un pedacito del escenario porque no me podía mover porque no sabía qué iba a pasar. Sucede. Mira, Roberto, contanos un poco hasta dónde llegó Sex. Cuando entré a la universidad todavía no tenía claro yo si era un hobby
de adolescente. Tampoco se veía claro, porque ni en México ya se veía que había un grupo que se llamaba El Tri, ya en España ya se oía Barón Rojo, ¿verdad? Pero no teníamos claro como una industria o un género de música como lo había con la música tropical en El Salvador. Porque la música tropical era un gran negocio y siempre lo fue. La cumbia, todo ritmo tropical ha tenido su momento. Y lo único, bueno, estaba Fiebre Amarilla, que mezclaba cosas de cumbia y mezcló también algunas cosas, no rock pesado. Ellos eran más un rock más 60, 70, pero tú supiste, ¿no? Ellos tuvieron éxito con el Canchi Canchis y ellos sabían pues de que tenían que combinar, tenían que hacer como una ensalada, un tutti frutti, ¿verdad? Una canción de pegue romántica de rock y podían ellos después, tenían que hacer bailar a la gente y no eran conciertos encima, eran más como shows, ¿verdad? Pero a la gente siempre le gustaba bailar. No, y con justa razón. No había mercado para eso. Como tú dices, en México apenas estaba el Tri. Entonces, cuando me hace la pregunta, ¿hasta dónde iba a llegar Sex? No tenían... aparte cantábamos en inglés. Realmente nadie nos entendía y no hablábamos bien el inglés. O sea, yo no hablaba inglés ni al 50%. A veces me estaba inventando las palabras. Las letras no las podías conseguir. Tenías que estar con el oído viendo la fonética nada más, pues, ¿verdad? Breaking the law, breaking the law. Sí, breaking the law. Y en esa época existía, ya se oía, se escuchaba del grupo Bronco. Bronco tuvo mucho éxito con una canción que se llamaba No Somos Diferentes, que fue apoyada a nivel nacional y que le dio a Bronco la oportunidad de grabar con Dicesa, la disquera de verdad en El Salvador. Y Dicesa quebró por la piratería, así que ahí se nos fue, como dicen, el negocio de haber hecho discos en un estudio de verdad. Ese estudio fue diseñado por ingenieros de México y de España, y lastimosamente el vinil quebró por los cassettes piratas en El Salvador, y pues no se pudo hacer mucho, ¿no? Exacto. Roberto, entonces yo lo que trataba de hacer era darme un tiempo y traté de dejar la música en esa época porque yo decía, no, esto, o sea, no puedo, no soy chicha ni limonada, no estoy dando lo mejor en la carrera de ingeniero, pero no estoy logrando mucho como músico porque Sex tocaba 2 que 3 veces al año, pues no habían eventos y cuando se trataban de hacer eventos grandes, no se lograba que la gente, que llenar, pues hubo un concierto en el 84 en el estadio Mágico González. Wow. ¿Y cómo llenabas eso? Pues, ¿me entendés? Solo que hubieras traído otra vez a Santana, ¿verdad? Ajá. Entonces, los eventos eran medianamente viables realmente. No lograron el éxito comercial que los promotores esperaban. Así que yo no soltaba la carrera profesional en la universidad porque pues era como mi salvoconducto pues, a no perderme en el ambiente que no existía, porque tampoco me gustaba estar tocando covers ya se oía pues que estaba el grupo Crisis y ellos realmente abrieron un poco la brecha, pero también a ellos se les cayó el entusiasmo. Y Facilito, que era el que cantaba, se fue a vivir a Europa y el grupo no pudo seguir. Uh-huh. En mi caso, yo trataba de mantener los grupos, pero cuando los integrantes veían que no veíamos resultados concretos, pues cada quien a veces veía lo que tomaba otro rumbo. En mi caso, yo decidí durante un año dejar la música y decir, no, esto no me va a llevar a algo concreto.
aunque era lo que yo quería hacer, era lo que más amaba. Pero fue duro porque el llamado de la música no es algo bien serio. No logras estar equilibrado como psicológicamente, no estás dedicándole tiempo a algo que no es lo que realmente te gusta. Yo, en el fondo, yo no me veía a mí mismo como trabajando en una oficina, haciendo cálculos matemáticos, aunque me gustaba la matemática, pero ya como trabajo, no, decía yo, esto no es lo mío, pero me volví a, como decir, me volví a agarrar ideas, y lo que pasó ya en la universidad, los años 85, 86 y 87, hicimos varios proyectos musicales. Inclusive con Rafael Alfaro de OVNI fundamos un trío que se llamaba Ensamble Guitarra. Y al mismo tiempo estaba yo con una banda de rock que se llamaba Sabotage, y al mismo tiempo había hecho un grupo de música de la universidad. O sea, yo estaba queriendo que un proyecto arrancara. Uh-huh. Contanos de los dos proyectos, los que fueron conocidos, el de Sabotage y el de Ensamble Guitarra, porque en Sabotage yo ya estaba de 10 años, 11 años, algo así, y yo ya andaba en búsqueda y me recuerdo que lo vi en vivo y la gente se volvió loca. Entonces, contanos cómo estaba la escena. Ya nos dijiste que estaba Crisis, que Bronco ya había lanzado una canción, tuvo cierta aceptación con esa canción. Búsquela, por favor, por cierto, muy buena canción de No Somos Diferentes, cantada por Chente. Pero entonces, contanos cómo, hasta dónde llega Sabotage. ¿Entran ya a lo original o no? Mira, tratamos, pero es que yo conseguí en esa época, o sea, yo no sé cómo llegó a mis manos un cassette. Aparte, en la radio ya sonaba el pop argentino, que ya sonaba casi rock. Pero yo recuerdo cuando escuché a Soda Stereo con el álbum que se llamaba Signos. Uh-huh. Yo fui donde los músicos y les dije, miren, decía, es posible hacer rock en español, ya lo están haciendo los suramericanos, ya lo están haciendo los españoles. Manaya estaba luchando por hacer su fórmula de rock en español. Y recuerdo, nos reuníamos en la casa de Vicente Cibrián. Yo creo que por ahí te vi a tu papá, sí, más que todo. No, por supuesto. A la casa de Vicente Cibrián, y Chente se ponía a analizar la música del español Miguel Ríos. Uh-huh. Y decía, no, esto es de primer nivel. Y entonces yo trataba de convencer a Sabotage de que dejáramos de estar tocando las canciones de Metallica, la canción de Rush. Más parecía que nos estábamos dando gusto tocando lo que nos gustaba escuchar de los artistas que admirábamos. Uh-huh. Porque tocábamos hasta Van Halen, Judas Priest, Iron Maiden, y ya no, ahí en esa época sí teníamos todo y ya sonaba muy bien. Pero yo sentía de que eso no nos iba a llevar tampoco a hacer lo que nosotros podíamos llegar a hacer. Uh-huh. Entonces, yo ya había había entrado a un estudio de grabación donde Rafael Alfaro acababa de entrar a trabajar. Él fue a estudiar ingeniería de sonido y a él le dieron la dirección de ese estudio, y el creativo era Gerardo Parker. Okay. Entonces, como yo estaba relacionado todo el tiempo en algún proyecto con Rafael me dijo un día, mira, con las voces que tú haces, me dice, nos podrías ayudar con unos demos, ¿verdad? Y a lo que se dedicaba ese estudio era hacer jingles. Uh-huh. Y me fui quedando y ellos se fueron a crear su propio estudio. Entonces yo me hice cargo del estudio. Y ahí fue donde yo dije, okay, aquí sí ya estoy en un tipo de proyecto que es comercial y que es una industria, pues, de la publicidad, ¿no? O sea que tu primera ahí fue donde tomé la decisión, y cuando al ver que había pasado 8 años peleando con los otros músicos, tratando de cambiar la mentalidad, decidí autoproducirme y casi a la fuerza.
porque ya no podía estar invirtiendo año tras año en llegar a un nivel y luego que alguien se fuera y todo se caía, pues. Eso le pasa a veces a los grupos. Roberto, ¿quiénes estaban en Sabotage? ¿Puedes contarle a la audiencia de Canción 503 quiénes eran los integrantes de esa banda? Fíjate que yo estaba en otra banda realmente. Yo estaba con Raúl Arce y con Roberto Monge, que venía de Camouflage, y teníamos relación con Luis Padilla, y Oscar Serrano estaba con una banda que se llamaba Eco, pero él quería hacer algo un poco más moderno, ¿no? Eco tenía un proyecto así como, tocaba mucho los Beatles y rock clásico. Entonces se formó Sabotage con ellos, con Oscar Serrano, con Luis Padilla en la batería y Alejandro Hogland y Víctor Flores, que venía de tocar con Oscar Serrano. Entonces, cuando nos invitaron a un ensayo y nosotros lo escuchamos, me acuerdo, nos quedamos viendo con Raúl, nosotros deberíamos de estar en esta banda porque Alejandro venía de Holanda con nuevas ideas y sonando súper profesional. Entonces yo pensé, o sea, nosotros se nos dio la oportunidad, no recuerdo por qué ellos querían cambiar a un guitarrista y había chance para el bajista, así que Raúl Arce y yo nos movimos a Sabotage y ahí empezamos a ensayar muy fuerte y dimos un concierto grande en la Feria Internacional y después empezamos a dar conciertos en colegios, pero internamente habían problemas de carácter entre los músicos. Oscar Serrano recibió la propuesta de irse a Bronco, ya que Leonel López, quien era el cantante, se iba del país y él era la persona que podía suplantarlo, ¿no? Entonces Sabotage se queda sin cantante. Alejandro se fue a estudiar a Boston. Solo nos quedamos 3 entonces. Una vez más. Luego de ahí ya no pudimos hacer mucho realmente y yo ya no podía estar, ya tenía control sobre la producción en el estudio de grabación y aunque tratamos de hacer una cinta con Sabotage como trío, ahí están las grabaciones, pero eran en inglés todavía. Entonces nunca se dio la oportunidad de que hiciéramos canciones como pop y rock en español. Todavía no había llegado la radio y la televisión al punto de darle un apoyo 100% al pop. Le daban más al pop, pero el rock no. ¿Verdad? Roberto, tú formaste también ensamble guitarra que a través de los años tuvo diferentes vueltas, pero hey, tú formaste parte de eso y ustedes lo hicieron. Contanos un poquito, porque a mí me encantaba ver ese show. Era impresionante ver a 3, 4 guitarristas acústicos. Los 3, 4 eran virtuosos en su instrumento y era fascinante. Era un concepto genial. Mira, y de hecho, gracias a ensamble, es que hubo un momento en que hacíamos conciertos en la UCA y participaba Omni, participaba ensamble. Bueno, el primer grupo que hizo el concierto en la UCA y que le fue súper bien, como tú decís, la gente quedó impactada, fue ensamble. Porque lo que pasó es que en la UCA la gente pasa bien ocupada en sus carreras, ¿verdad? Pero de repente se iban a las aulas magnas cuando a veces traían artistas en la aula magna principal. Entonces recuerdo una ocasión allá por el 86, donde vino un maestro de la guitarra a nivel mundial, se llamaba Sila Godoy. No sé si te suena Sila Godoy. No lo conozco. A nivel ya era un señor como casi de 80 años. Y nosotros fuimos con Rafael a ver a Sila Godoy y nosotros quedamos impactados, pero lo que más nos impactó
ese con la guitarra él había logrado tener a la gente feliz en el auditorio. Entonces yo le dije, mira, ¿por qué no hacemos algo así nosotros? Llamamos a Alejandro. No había tiempo como para queríamos probar rápido, así que hicimos una lista de covers más algunas ideas que cada quien tenía. Pero empezamos a hacer cosas raras que eran instrumentales. Fue como un laboratorio, experimentamos mezclando cualquier ritmo, desde el blues hasta el flamenco. Nosotros no nos daba, a nosotros no nos daba miedo fusionar ya sea lo clásico con el jazz, con el rock acústico, lo hacíamos todo y salían unas canciones interesantes. Entonces, cuando nosotros impactamos ahí en la universidad, entonces dije yo, entonces hoy puedo presentar al otro grupo, que era otro laboratorio que teníamos, colección privada. Y también nos fue súper bien. Entonces después digo, hagamos otro concierto, pero hagámoslo ya, tomemos en cuenta OVNI, Sabotage y todo eso. Entonces llegamos a un punto que andábamos los 4 grupos y yo terminaba de tocar con ensamble y me iba a poner mis chalecos de cuero para tocar con Sabotage, y Rafael se iba a afinar su guitarra para después subirse con OVNI. Era Wow. Qué buenos tiempos. Y ahí sí ya empezó algo que yo empecé a ver, como tú sabes, los músicos, a veces es imposible obviarlo o que no se dé. Los músicos tienen ego, y el ego en las bandas a veces es malo. Casi siempre terminan en disolución. Pero ahí había ya quién era el que jalaba más gente, ¿verdad? Si era Sabotage, la gente de Sabotage decía, no, es que nos vienen a ver a nosotros. Ensamble, no, a nosotros nos divertíamos, a nosotros nos gustaba, y era más como un aprendiz, como un laboratorio musical. Entonces nosotros siempre abríamos los conciertos, y OVNI ya estaba pensando lanzar su disco, así que cada quien quería como ya jalar su propio, como dice, su propio rebaño, ¿no? Y ahí fue donde las cosas ya no empezaron a funcionar de la misma manera. Y también ya iban a haber cambios. Alejandro se iba del país. La gente, en esa época, acordate, estábamos en medio de la época de la guerra, y definitivamente había gente que se tenía que ir porque tenía problemas. Entonces, por eso también influyó un poco. Okay. Roberto, la gente conoce tu carrera, la gente conoce a Rafael Alfaro, pero si hay una figura mítica es la de Alejandro Hoogland. La gente no lo conoció, la gente no lo conoce, pero sí hay leyendas urbanas sobre este guitarrista de blues, Chele Rubio. ¿No podés hablar de Alejandro? ¿Quién era? ¿Quién es? ¿Sabes a dónde está? Porque claro, no, mira, para mí la amistad está primero, antes que nada. De hecho, esta semana siempre estamos en comunicación. Lo que pasa es que a él se le da la oportunidad de ir a estudiar guitarra ya en otro nivel. La familia lo estaba apoyando a él. Y la oportunidad que se le dio era de ir a estudiar música a Boston, que todavía es la meca para muchos músicos. Entonces, él es una oportunidad que si no la tomaba, pero Alejandro me dijo, sí, sinceramente, mira, yo tengo la oportunidad de estudiar en Berklee, ¿verdad? Y tú sabes, en Berklee estudió Aldi Meola. En Berklee estudiaron los integrantes de esta banda, ¿cómo se llama? Dream Theater. Algo pasó, no sé, yo en ese momento tenía la oportunidad de que se había concretado, es donde no quiero mezclar, se había concretado un proyecto de lanzar un disco ya de acetato y entrar al mercado, y mi propuesta era, deberíamos de probar esto, pues ya casi estamos por lograr algo que siempre hemos esperado, ¿no? Ya el momento de poder vivir de la música. Pero
pero Rafael por su lado, no, Alejandro por su lado tenía su oportunidad, la tomó. Ahí sí nos perdimos un poco porque yo me fui a Miami y no había internet, o sea, a veces podía hacer una llamada nada más y no teníamos las comunicaciones como están ahora. Exacto. Yo sé que él hizo un proyecto con una o dos bandas, pero no sé qué pasó. Luego él regresó a El Salvador y ya la música como que él tuvo un cambio. Él está ahora en una iglesia, ¿no? Y él cambió su género musical a la música cristiana. Wow. Entonces, él está con ese proyecto y yo, en lo que he podido, personalmente, siempre estoy pendiente de poder ayudarle, pues, ¿verdad? Uh-huh. Y pero sí, a veces regresaba Alejandro y yo ya estaba dando conciertos y los subía al escenario. Y creo que eso es la impresión que la gente tuvo, Alejandro aparecía y de repente desaparecía, ¿no? Pero él ya estaba Pero era porque él estaba estudiando en Boston, y entonces él solo venía por temporadas. Bueno, pero solo para que la gente lo sepa, aparentemente Alejandro Jugland es el primer salvadoreño que estudió en Berkeley, en Boston, Sí. ¿ok? Esto es muy interesante. Roberto, donde sí quisiera que nos contestaras, porque ahí se me mezclé. Yo juraba, contado por Henry Zabaleta, que tu primera experiencia en estudio de grabación como ingeniero de estudio había sido una Super Estéreo. Pero ahorita me estás contando que no, que había sido con Gerardo Parker y con Rafael Alfaro. Entonces, de Gerardo Parker y Rafael Alfaro te pasaste a la Super Estéreo, donde ya fuiste ingeniero. Porque yo no tenía la experiencia, además me quedé solo en el estudio y esa época donde habían cintas grandes, todo era grande en los estudios. Ahora todo es una computadora, ¿no? Pero en esa época yo hacía magia para poder estarme grabando yo mismo y todo eso, ¿no? Lo que sí, y no me conocían como productor, así que nada más logré hacer un par de negocios para mantener el estudio, pero los inversionistas ya habían gastado mucho, te estoy diciendo, eran inversiones de 300,000 a $500,000, o colones en aquella época, ¿no? Entonces ellos me dijeron, mira, no vamos a poder seguir manteniendo el estudio porque era caro, pues solo las instalaciones eran muy caras. Entonces, vamos a venderlo. Y se lo vendieron a los productores con los que ellos habían abierto el estudio, con los que yo en ese momento trabajé y aprendí mucho, que eran unos peruanos. Y créemelo, ellos venían de toda Latinoamérica y traían una experiencia grande. Y eso fue otra escuela para mí, estar con ellos, grabando, viendo cómo ensamblaban las ideas y cómo lograban buenas producciones. Luego, cuando ellos compraron el estudio, lo desmontaron. O sea, ellos se lo llevaron a otra parte y yo me fui a trabajar a Canal 12. Me acuerdo y fue algo muy, muy, muy interesante porque tuve la oportunidad de conocer a Larry Sedán, que era el dueño de los estudios Audiozeta, ¿te acordás? Claro. Y a Larry le presenté mis cintas, lo que había trabajado en la época que estuve en el intermedio, que el estudio se cerró, donde yo llegué con Rafael. Y él me dijo, él había hecho un proyecto del Grupo Macho, como un poco pop, pero como que no les había ido muy bien. Entonces él me dijo, mira, me interesan tus ideas, te voy a producir. Pero él quizás andaba en otros proyectos, no era una persona era un empresario muy, muy visionario, diría yo. En el estudio de Canal 12 conocí a un señor que cambió mi vida, don Manuel. Y él me dijo, mira, acabamos de comprar una radio y tenemos un estudio, pero no hay nadie que lo maneje. Yo creo que te iría mejor con nosotros porque te vamos a dar todo el apoyo, ¿verdad? Y en el Canal 12 yo era uno de los 300 empleados. ¿Me explico? Exacto. Entonces, además hubo una propuesta que me gustó mucho porque yo iba a tener la oportunidad de volver a manejarme como el productor del estudio.
¿verdad? Claro. Cosa que en Canal 12 no era otro el planteamiento. Y cuando llegué a Super Estéreo, Super Estéreo estaba en ese cambio donde ellos estaban tratando de encontrar la audiencia, dónde va a estar el público que nos va a mejorar el negocio, ¿no? En el mismo momento ese, yo ayudé a la producción de la radio y me moví a buscar clientes para el estudio y todo funcionó muy bien. Seguí siempre con mis proyectos y también seguí dándole forma a lo que iba a ser ya mi primer disco como solista. Pero la Super Estéreo de un día para otro tuvo esa epifanía donde descubrió que la música de rock en español era la próxima ola que iba a poner la juventud. Era lo que ya se avecinaba, ¿no? Y ellos tomaron ese mercado e hicieron un gran trabajo. Y yo tuve la gran suerte, la oportunidad de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas que estaban liderando ese cambio en la radio, ¿verdad? Porque no solo fue de apoyar a Soda Stereo, no solo fue de apoyar a Maná, no solo fue de apoyar a Timbiriche, ¿no? El director Henry Zabaleta con Carlos Bautista, cada quien manejaba las cosas diferentes, pero había un complemento. La diferencia era que Henry venía de México y él sabía que el movimiento de rock en español iba a ser algo fuerte y él vio el potencial, no solo en mi persona, sino en todos los músicos estaban tratando de encontrar la canción que les iba a pegar. Todo el mundo, y casi te diré que casi los que más, digamos, había gente que tuvo más facilidad para lograr ese éxito, ese estilo, pues de repente veíamos cada 15 días un éxito nacional. Veníamos, ya a mí me pegó la primera canción que se llamaba Insinuándole, luego entró Prueba de Sonido, que fue una revelación. Después Raúl Arce se fue a hacer su proyecto con el grupo Prisma, también logró número 1. Bronco estaba bien pegado con Vendedor de Sueños, creo yo, y Hoy Estamos Aquí. Y iban entrando bandas y cada una traía su propio sabor, su propio sazón, por decirlo así, porque Sobre Tierra logró un gran éxito con No Volverás, ¿verdad? pero eso ya es como 4 años después. Mira, te quería preguntar, Roberto, Henry Zabaleta contándonos la historia, nos dice que él le puso de nombre Misil al proyecto que grabaste ahí en la Super Estéreo, que tú eras el productor, el ingeniero de audio, y entonces, ¿cómo se llama? Pues aprovechabas también para grabar tus propios proyectos. Entonces, ¿cómo se llama pero que dice que él le puso Misil? Confirmanos, por favor, uno. Claro que sí, es que mira, yo venía con los demos de Ingenio Creativo, donde hice cosas correctas, pero era mi etapa de las cosas, no tenía yo la experiencia de cómo manejar el sonido. Y habían quedado unos demos que sonaban que sí, que no. Pero esos demos estaban interesantes, por decirlo así, solo que yo mismo no tenía, cuando ya lo hice en la Super Estéreo, el oído se me afinó porque yo escuchaba los éxitos que a ellos les estaban pegando en la cabina. Pero ¿qué pasó con esos demos que no estaban en su punto? Y de hecho Alejandro me ayudó con mucha guitarra, ¿verdad? Y luego se fue a Boston. Lo que pasó es de que queríamos probar a la gente, pues, y la idea era que la gente no supiera que era de un artista salvadoreño, o que era un grupo, o que era Roberto Salamanca, que trabajaba ahí en la radio, ¿no? Y la idea fue esa: mira, vamos a lanzar esto y vas a ver que porque existía en esa época, y no sé espero que de plano se haya superado eso, el concepto de que en El Salvador no se podía hacer buena música de pop y rock.
Tenía que ser una canción de Inglaterra, tenía que ser una canción de Australia, de Estados Unidos. Entonces se quería romper ese esquema y eso yo lo tuve muy claro desde un principio. Se estaba rompiendo un paradigma, algo que era una estructura que nos mantenía básicamente estancados, ¿no? Y Henry tuvo la idea de agarrar esas 4 canciones y luego surgió una quinta que era de Raúl Arce, que por cierto la hemos vuelto a grabar en esta pandemia y la vamos a lanzar por ahí. Y entonces me dijo, mira, le vamos a poner, se le ocurrió el acróstico de Misil, músicos, incomprendidos, salvadoreños, no sé qué. Ahí, la última L no me acuerdo qué significa, pero ni él se acuerda, no te preocupes. Ajá. Pero cuando llegó la quinta canción, que era una canción que Raúl había escrito y que yo le metí la voz, ya la gente decía, es la nueva de Misil. De Argentina. Sí, y le pusimos público, como que estábamos en un estadio y salía Henry al aire y decía, bueno, aquí Misil nos mandó en exclusiva, ¿verdad?, su grabación desde el estadio River Plate de Argentina. Wow. Y todos, o sea, pero era un poco así como la historia esta de aquel productor de radio que empezó a decirle a la gente que había una invasión marciana, ¿no? Y entonces el medio te permitía hacer eso, pues. ¿Tú le creías? Ajá, entonces, y eso es algo que Alfaro siempre ha dicho, no, es que mira, si no nos consume la gente porque no nos hacen sonar como deberían, pues, ¿verdad? Y yo sé de historias de grupos que le han metido un poco de plata por debajo del disco para que suene, ¿no? Exacto. Eso se ha dado en todos los países. Sí. Roberto, queríamos platicar ya 1989, insinuándole. Esta canción rompe, esta canción es un ícono, esta canción es un parteaguas para tu carrera. Yo sé que ya tenías canciones que habían sonado en la radio, pero esta es la canción que la mayoría de salvadoreños dicen, ¡pum!, Roberto Salamanca. ¿Qué recordás de esa época? Te tengo muchas preguntas al respecto, pero ¿cómo nace? Todo fue rápido y había mucha presión, pero nosotros estábamos acostumbrados a trabajar bajo presión y estábamos acostumbrados a experimentar. La diferencia es que dentro del esquema de la radio yo vi como dice, yo pude ver un caminito, ¿no? Y escribí, hicimos la música con Alejandro. Me acuerdo que nos quedamos un día después del trabajo, ¿no? Porque así me tocaba, o sea, le dedicaba todo el día al estudio para producirle, ¿no?, a la empresa. Y después me quedaba yo ya como usuario del equipo, ¿no? Y ya, bueno, hoy grabemos, tenemos toda la noche para lo que se nos ocurra. Y lo que pasó fue eso, que Alejandro tomó la guitarra y cuando yo lo escuché le dije, volví a hacer eso. Y empecé a programar la batería. Y grabamos ese día las guitarras y la batería. Y cuando llegó Raúl, porque Raúl estaba con nosotros también, era mi mano derecha en el estudio, le dije, Raúl, mira, voy a ir a tomar café, le dije yo, poner la cinta de 8 canales. Y yo sabía que lo iba a impresionar mucho. Entonces, cuando yo regresé, me dijo, gracias, me dijo, ya estoy grabando el bajo. Al segundo día hicimos Qué difícil, hicimos Amarte lentamente. Al tercer día hicimos Qué difícil es. En una semana habíamos hecho todo el disco. ¿Cómo tomaste la decisión, Roberto, de que este ya se llamara Roberto Salamanca? Porque antes era Misil, o sea, estamos hablando meses antes. No, porque es que lo que pasó también, Henry había visto ya el potencial de la música que estábamos produciendo, pero Alejandro en ese mismo momento se iba. Entonces yo me quedé solo. Raúl también se fue con su proyecto. Entonces terminé de cuajar las letras de las canciones y cuando lanzamos Insinuándole,
Henry empezó plática con Dideca, que creo que todavía existe, era la disquera de Lush Nawal, y ellos se interesaron. Y hay 2 canciones, podemos sacar un 45, ¿verdad? Y todavía se llamó Salamanca y Hoagland. Hoagland todavía estaba en El Salvador. ¡Wow! Pero era un problema para la disquera porque estaba poniendo a 2 personas y al final me iba a quedar solo. Entonces, eventualmente yo también me fui a Miami a producir artistas allá, cabal, en esa época. Y cuando pegó el lado B del 45, que fue Qué difícil es, Henry me hablaba y me decía, mira, ya llevas 4 semanas número 1, ya llevas 5, llegamos a 9 semanas número 1. Y yo decía, yo como quisiera estar en El Salvador, ¿no? Porque no estoy capitalizando eso, ¿verdad? Estaba en Miami. Y hasta que llegó el punto que tenía que regresar porque estaba como en medio turista, ¿no? Y pues bueno, ya Henry me dijo, mira, aquí está pegado ya, me dice, porque habíamos sacado ya como 4 canciones como Roberto Salamanca. Hagamos un concierto. Y ahí ya su labor fue ya de manager. Hicimos el concierto y nos fue súper bien. Roberto, mira, me encanta la guitarra, suena mucho a Cissy DeVille de Poison. Ahorita que la escuché en la mañana, me di cuenta, wow, o sea, suena a Poison, a Cissy DeVille. Alejandro en esa onda andaba. Y me encantan los detalles de producción. Me encanta que, por ejemplo, le metes unos suspiros. Sí, porque tiene una historia. Buenísimo. Y tiene mucho con la letra. Contanos un poquito de la letra también, porque al final la chava queda embarazada. Es todo un drama. Mira, la historia tiene un 80% de algo que me pasó. ¡Wow! Contanos. Y yo viví esa experiencia ahí en la Zona Rosa. Y solo que yo le di un poco de humor. Yo le di humor a la canción. O sea, le puse, porque yo decía, es que el salvadoreño realmente lo que le gusta es la picardía, pero con humor. ¿Me explico? O sea, si tú ves las canciones y en general, la gente es como, hay un morbo en la gente quiere que le digas las cosas, pero que no se las digas como ahora lo están haciendo los músicos, ¿verdad? Yo me quedé en usar la ironía y en usar el doble sentido, con insinuándole, tratando de contar mi historia, pero poniéndole, claro, ciertas cosas que yo sé que le iban a gustar a la gente, pues. El detalle de la chica embarazada era porque no hallaba cómo terminar la canción. Sí, wow. Y como la frase insinuándole me sonaba, y decía, entonces ella se insinuó en tres ocasiones. La tercera fue la que insinuó que estaba embarazada, pero no te lo dice, pues. Solo te dice que estoy sintiendo mareos. Eso también nos ha pasado. Pero viene de la escuela entonces de Eclánticos, con quien vos habías tenido contacto con el bajista, y también viene de la escuela de Fiebre María, que también ocupan el doble sentido y el humor. El morbo es muy importante. Y yo después ya no pude repetir otra canción como esa, en el sentido de que la gente cambió, me visualizó de otra forma. Exacto. Roberto. Pero sí, es una canción que no solo tocó la puerta, la abrió. No, y fue avalancha. Y lo que pasa es que yo recuerdo, y ni siquiera la grabamos con un Marshall, la guitarra. Solo teníamos un pedal heavy metal y un parlante y un amplificador de teclado pequeño, pero era muy fiel el amplificador. Era un Boss, recuerdo. Y logramos el sonido ese ochentero, así, Poison, ¿cómo se llama el otro grupo? Motley Crue, ¿verdad? Que es la guitarra distorsionada. Suena a Metal Zone, el pedal. Ajá, es el metal. No, es el heavy metal. No estaba metal, okay. Porque
Sí. No, pero esos eran los circuitos del amplificador porque no era un amplificador de guitarra. No, y era lo que había, era lo que había. Roberto, mira, pasémonos al lanzamiento del disco. Lanzamiento del disco, Bajo el Sol de Neón, eso es 1990, corregime. Era tu primera obra, ya disco completo, la gente con un par de sencillos que se los tiene entre ceja y ceja. Ubicanos, por favor, contanos historias, contanos qué pasaba en la época históricamente, dónde lo pones, contanos las radios. Mira, a diferencia de Bronco, que quería sonar en la femenina a todo costa, vos sonaste en todos lados. Pero era un concepto que se nos dio, porque ahí tiene que ver un poco también Manuel Martínez, que es otro personaje, él era el, ¿cómo se llama? El narrador famoso de los partidos de la NBA, y Manuel siempre me dijo, mira, todo va bien, me dice, pero también tu objetivo debe ser sonar con toda la radio, pues. Wow. Lo que pasó es de que lo que iniciamos con Alejandro no estaba completo, no había todo el material para un disco. Entonces yo, ya cuando regresé a El Salvador, continué grabando ideas y regrabé unas 2 canciones de las de Misil. Ya necesitaba yo completar 10 canciones y era como que te estén esperando, ¿verdad? Mira, necesitamos todo el disco, no, ya no nos des una canción por aquí y otra por allá. Entonces, ya no teníamos, el trato ya no se estaba haciendo con Dideca, sino que pasó que tuve la oportunidad de llegar al estudio Audiomágico y conocer al dueño, que era Oscar Mejía, lo sigue siendo, y él me dijo, ¿qué estás haciendo, Roberto? Me dijo, mira, estoy grabando mis canciones. Ya sabía él que, o sea, yo ya sonaba, ya salí en la televisión, ya daba conciertos, pues. Mira, tengo ya casi, y tenía que tener el disco, casi tengo todo, le dije. Yo conservé mis cintas máster, eso me ayudó porque yo terminé el proyecto con las cintas máster, remezclándolas en Audiomágico para lo que iba a ser el corte del vinil, que todo tiene que sonar estándar, no puedes andar canciones sonando diferente. Pero dentro de los demos que yo llevaba, porque era un demo de 3, 4 canales, ¿verdad? Que decía, tú estarías siempre. Oscar me dijo, esa canción me interesa, me dijo. Hagamos, yo te voy a lanzar el LP. Él estaba lanzando a Marito Rivera, él era la disquera del momento, ¿verdad? Y pues ya tuve la oportunidad en Audiomágico de finalizar canciones y de regrabar canciones, porque grabé canciones que no habíamos empezado con Alejandro, sino que eran de Misil. Y yo las regrabé a Ámame, regrabé a Tal vez de repente. Había una que siempre había tenido ahí, que la grabé en ese momento, Tiempo para Amar. Estamos hablando de casi 5 canciones, y de ahí tenía las canciones ya pegadas. Pero Tú Prometiste era la canción que yo solo vi para decir, bueno, esta va a ser la 10ª. Y resultó que esa le ha ganado a todas las demás canciones, porque esa logró penetrar por todo El Salvador y otros países como Honduras, una parte de Guatemala, y es la canción que más ha sonado en mis streamings y todo eso, ¿no? Y fue la canción que yo no, si me hubieras preguntado, te hubiera dicho, mira, es la balada para cerrar. Ya me había pegado Qué difícil es. Yo decía, no voy a hacer otro Qué difícil es. Ya había pegado Insinuándole, no voy a hacer Insinuándole 2. Esa balada tiene algo que yo todavía no... Magia. ¿Qué pasó ahí? Tiene magia. Contanos cómo fue la reacción de la gente. Contanos, porque ahorita la gente, acordate, ya no ocupa hacer vinilos. Felicidades a la gente de Adhesivo, Adrenalina va a sacar vinilo, pero ya no se acostumbra. Pero en esa época ese era el medio. Empezaban los CDs también, cassettes,
y todo eso, yo vi cassettes de Roberto Salamanca. Sí, Yo vi porque CDs de Roberto Salamanca. Contanos cómo fue la reacción del público y la verdad es que fue un éxito total. hubo un punto en que Henry se involucró en los proyectos digamos, se hizo manager de, ¿cómo se llama?, de Vive, y le hicieron un par conciertos con Vive que estaban llenando los teatros. Entonces, ahí fue que yo quería hacer algo diferente y empecé a trabajar con Manuel Martínez. Y Manuel me dijo, vendamos cassette, vendamos algo, me dice, tenemos que mercadearte más, ¿verdad? O sea, que la gente se lleve algo de ti, ¿verdad? Esa es la visión del artista aquí en Estados Unidos. Entonces, esos cassettes circularon y luego yo empecé a hubo algo que me ayudó mucho. Yo logré patrocinadores grandes como las marcas de cigarrillos que son de la Philip Morris, y también logré una marca de un cooler que se llamaba Reunite, y estaba entrando ya en un mercadeo ya de como mi nombre sonando a la par de las marcas que se quieren promover con los jóvenes, ¿no? Recuerdo que varios conciertos los patrocinó L&M. L&M se estaba peleando con Cool. Yo era exclusivo de Cool. L&M me quería a mí. Ellos agarraron a prueba de sonido. Se dieron cosas muy, muy interesantes. Se veía mucho movimiento y realmente la generación que nos tocó vivir en ese momento apoyó la música que estábamos lanzando. Roberto, de esa época nos puedes contar cuál es el concierto que más recordás, porque a mí inclusive Manuel Martínez me ha contado historias. Creo que metiste la pata en un escenario, que no, o sea, por favor contanos cuáles son así esas memorias de esa época, porque la gente capaz no se recuerda, pero Yeah. tú llenabas. Sí, pero recuerdo un concierto, te voy a contar 2 que 3 conciertos. No Por todo favor. era como, ¿cómo decirte? Tú sabes, el artista tiene que sonreír y hacer pasar a la gente bien, como él está ahí para que esas emociones salgan, ¿no? Pero a veces me tocaba vivir otra vez aquel muro que me habían puesto durante casi 10 años, pues. Recuerdo un concierto que le iba a abrir a Magneto, y que Magneto estuvo todo el día entreteniendo el escenario donde ellos no querían que nadie se subiera, y que sí, ya vamos a terminar de armar nuestro equipo y después ustedes entran a tocar, ¿verdad? Y había gente que me decía, ¿y a qué hora vas a tocar, Roberto? Y que no sé qué. Y todo se volvió así un poco incómodo, porque eso es muy incómodo, pues, que tú tenés ya una base de fans y que luego no puedas actuar y esté todo puesto. Ahí está la tarima, ahí está el público. Pero yo creo que el manager de Magneto dijo, no nos interesa compartir el escenario. Eso mismo le pasó a Rafael Alfaro con Miguel Mateos, ¿no? O sea, el artista local lleva las de perder. Luego, ese concierto que menciona Manuel, me acuerdo que yo me volví productor de un disco de Espíritu Libre, y entonces me decía Luis Felipe Aguiñada, que era el manager, mira, pero vas a cobrar muy caro, me decía, mira, no te preocupes por el dinero, pagame yo gasto mucho en montar mis conciertos cuando tengo que salir de San Salvador. Ustedes tienen hasta 2 o 3 escenarios con equipo, dame ese soporte técnico, yo te voy a producir el disco, o sea, hagamos un canje, ¿ok? Pero lo que yo no sabía es que ellos tenían la clase que ellos andaban, que era el equipo nuevo, y luego tenían un equipo que ya estaba, como dice, el de la llanta de repuesto. Troteado. Entonces, porque imagino, esas tarimas les caen agua, pues, y eran de madera. Entonces yo recuerdo que yo di un salto y la madera se hundió y tuvieron que ir a sacarme
Pero la gente decía, ¿qué le pasó a Roberto? Y yo pedía auxilio y nadie sabía qué me había pasado, pues. Estaba con una pierna en un hoyo. Que en paz descanse, que en paz descanse. Otra vez. Aguiñada. Pero sí, pero era la tabla que ya estaba podrida, ¿verdad? Uh-huh. Y luego otra vez, recuerdo que yo usaba unas botas. Después de esa vez ya no volví a usar botas, porque me dio un calambre y terminé en el suelo y creían que era parte del show, que yo me estaba tirando al suelo, ¿no? Y yo les pedía que me quitaran las botas. me acalambré. Son historias de músico, ¿verdad? No, buenísima, buenísima. Contanos una donde la gente haya cantado con vos, es más, la pregunta que siempre le tengo que hacer a cada artista exitoso de tu nivel. Por ejemplo, Roberto, ¿recordás la primera vez que vos dijiste, ay, a la gente le está gustando lo que yo hago? A la gente está pidiendo mi canción. La primera vez que viste a alguien cantando tu canción, ¿recordás eso? Sí, hubo, mira, bueno, desde el primer concierto que se hizo en el Teatro de Cáez, la recepción fue excelente. Luego pasamos al Cine Deluxe, ahí la gente coreaba. Pero recuerdo la primera vez que tocamos Tú Prometiste, y ya la canción ya estaba sonando en la radio. Yo ya la había llevado a La Preferida, a todas las radios de pop, rock, y recuerdo que cuando empecé la guitarra, todo el mundo gritó. Y yo me bajé al final del escenario y dije, mira, ¿y por qué gritaron? Solo porque toqué la guitarra. Ya está pegada, Roberto, me dijo Manuel, ya lo hiciste. Siempre esperaba que la gente cantara, pero, o sea, que hiciera una nota y todo el mundo, ¡ah! No, me dice, ahí está demostrado que la canción ya la gente tiene toda la canción en la mente, pues. Por cierto, ese solo también parece de Sissy DeVille, parece de Poison. Pero no, ahí soy yo. ¿Y sabes qué pasó? Yo qué bueno. Y eso fue algo que yo comprendí, porque yo me había obsesionado con la velocidad. Y en Sabotage me obligaban a que tocara los solos de Van Halen. Y cuando ya oyeron a Yngwie Malmsteen, que venía con el estilo neoclásico, me retaban a que lo hiciera. Entonces yo hasta me compré unos libros para estudiar toda esa técnica, ¿no? Uh-huh. Pero después de un tiempo de llegar a un nivel donde yo empecé a decir, la verdad estoy copiando a alguien así, calcado, pues. Uh-huh. Estoy haciendo todo como me lo están diciendo en un libro. Y la técnica es muy bonita, suena bien y todo eso, pero no soy yo. Y eso sí lo había aprendido de Alejandro, porque Alejandro te puede hacer una nota y le mete una emoción a la nota. Entonces yo tenía esa idea para esta canción, porque tenía el espacio para iniciar con un solo. Y esa fue la frase que nació. Que de hecho la guitarra suena como que fuera un gato llorando ahí. Roberto, mira, ¿qué te parece si hablamos un poco de mi canción favorita de Roberto Salamanca? A la hora de gustos, a colores, pero mi canción favorita, mía, ¿cómo se llama? Esa es la mía, es Qué tonto es el amor. ¿No puedes dar un poquito de historia alrededor de Qué tonto es el amor? Ya 30 años después, 25 años después, te das cuenta que es Whitesnake en español, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que mucha influencia de Whitesnake, y es de mis bandas favoritas Whitesnake, entonces yo feliz cuando vos haces esto, pero lleva mucho sentimiento, es 80s en su máxima expresión. Contanos un poco de Qué tonto es el amor. Esta canción quizás es la canción que a la que yo le he dado más cambios y que tardé 4 años en llegar a finalizar, porque cuando escribí la canción, realmente fue una noche que fue dura para mí, porque fue la Navidad del 88. Imagínate, desde 1988 anduvo esa canción ahí. Wow. Y entonces yo estaba bien entusiasmado con alguien, ¿verdad?
Y cabal, para la Navidad, ese día que estábamos en una discoteca, recuerdo, me dieron me dieron el corte así, vea, y yo me acuerdo, bueno, yo me estaba tan impactado, ¿verdad? Que me fui caminando hasta mi casa, casi y todo melancólico, herido, ¿verdad? Y lo primero que hice cuando llegué a mi casa fue agarrar la guitarra y empecé a jugar. Y esto es lo que me salió. Ah, esto suena bien, dije. Y lo practiqué mucho y creo que hasta lo grabé en una grabadora. Yo a veces grababa así, dejaba algo siempre para que no se me olvidara la idea, ¿no? En una segunda fase yo ya había escuchado a Soda Stereo y ya veía lo que ellos, ya escuchaba las texturas que ellos usaban y esa canción andaba en esa línea. Y recuerdo que con Sabotage la montamos, ahí ya tenía toda la estructura, ya la canción es básicamente, yo ya les decía cómo tenían que tocarla, ¿verdad? Pero la letra no era romántica, la letra hablaba era una letra de aquellas existenciales donde vos decís, aquí estoy y no encuentro qué hacer en mi vida, me siento solo, sos un adolescente o estás creciendo, pero todavía no estás hecho, pues. Y a mí me parecía que la canción tenía una buena motivación de un mensaje, ¿no? Para la juventud, pero que era muy complicada. Y ahí pasaron todos estos 88, 89, 90. Yo me fui a Miami y ya estando en los estudios Advance, ahí tenía luz verde para hacer mis ideas y tenía lo último en tecnología. Fue que grabé la pista y entonces hoy sí dije, voy a recordar aquel momento otra vez, dije, y ahí está plasmado esa vivencia. Por eso es que la canción es sólida. No, y es dura esa letra, es dura. A ver, Roberto, mira, la gente no lo sabe, pero yo sí quiero que lo digas. Roberto Salamanca y su estudio tuvo mucho que ver con varias agrupaciones salvadoreñas, es más, con varios éxitos radiales, y la gente no lo sabe. ¿Crees que nos podés hacer un breve listado? Porque ya nos dijiste que Espíritu Libre, hiciste producción con ellos. Sí. Vos grabaste el primer... Ya. Vos grabaste el primer disco de Adrenalina. Vos lo grabaste. Vos grabaste Jardín de Huesos, corregime. Vos grabaste Shock. O sea, contanos, por favor, ¿a quiénes grabaste? Fueron varias épocas, realmente. Fueron varias épocas. Pero acordate, yo de alguna manera en lo que fueron los jingles tuve también un boom comercial de hacer jingles. Y fue cuando yo logré poner mi estudio y ya era mi equipo, ¿no? Ya eran mis aparatitos, mis parlantes, era el juguete, ¿verdad? Entonces, pero la gente ya reconocía, esa producción de Roberto. Y yo ya había hecho, habíamos hecho pegar porque yo trabajaba con Marcela Salazar. Ella como solista, hicimos una buena producción y sonó en las radios y todo. Y luego le salió competencia a ella y se puso interesante la cosa. Pero había un sonido que ya el equipo te estaba dando, ¿no? Y entonces fue cuando apareció Adrenalina, que tú estabas ahí en la banda, y yo había también de alguna manera coachado a dos personas que me acompañaban siempre, que era Omar Luna y el otro personaje que hoy ya es conocido como Edwin, pero es Edwin Cruz. Exacto. Entonces, éramos un equipo, pues, y nos gustaba experimentar. Entonces, cuando apareció Adrenalina y al mismo tiempo Boneyard, yo también estaba produciendo grupos cristianos. Yo siempre me quedaba hasta bien tarde, ¿verdad? Pero ya la gente reconocía un sonido que salía de ahí del estudio.
y la señal era que la gente estaba llegando al estudio y quería grabar ahí. Entonces, mi planteamiento con los grupos era el mismo planteamiento que me sirvió a mí desde todo el tiempo del mundo, porque cuando uno está pensando en que, mira, solo tengo para pagarte 2 horas del estudio, ¿verdad? O que yo ya tengo otro cliente allá afuera, mira, tiene media hora más para grabar, ¿verdad? Y después entra el otro artista o un cliente, ¿no? Pienso que eso es como destruir el proceso creativo. Y eso es destruir al artista, eso es quitarle la creatividad, eso es quitarle la inspiración. Entonces, por eso cuando ustedes llegaron, ustedes tenían ahí luz verde, o sea, ustedes, recuerdo, o sea, y a mí me fascinaba, pues, imagínense, ustedes ya estaban dando un cambio en el rock salvadoreño. Ya lo que yo venía haciendo, ya la cresta, y más que yo me estaba dedicando al estudio de grabación, ustedes tenían ya su momento. Solo tenían que trabajar más y trabajar más. Y pienso que para mí era muy bueno poder compartir el recurso y poderlo compartir sin estarles preguntando, mira, ¿te alcanza para pagar 1 hora más? Sino que hacerlo de una manera abierta, donde ustedes podían decir, mira, aquí realmente vamos a estar aquí grabando hasta que nosotros nos sintamos satisfechos, hasta que la canción suene rica, ¿verdad? Que la canción te transmita algo. Y esas son muchas horas. Y yo recuerdo que ustedes pasaban fines de semana completos grabando. Meses. Y hasta la fecha lo agradecemos. Era ya la nueva generación de rockeros que ellos escuchaban. Y yo les decía a mis técnicos, mira, ese sonido de guitarra está medio raro, les decía yo. No, pero es que mira, ellos son bien pilosos, me decía. Ponían un micrófono, ellos habían leído o estudiado o querían encontrar cómo se había grabado para lograr ese sonido que ellos estaban buscando. Blind Melon y una serie de bandas, pues, que cambiaron el rock también. Increíble, qué buenas historias. Chente Cibrián te llevó mucho artista también, ¿verdad? Sí. Cuando Chente llegaba, también tenía eso, que yo no le decía, mira, Chente, este grupo no tiene mucho presupuesto y solo le voy a dar 2 o 3 horas. Eso no pasaba conmigo. Yo dejaba abierto ahí, esta es su casa, y Chente es muy meticuloso. E inclusive recuerdo, él tiene un libro donde va apuntando cada cosa que hace, una bitácora. Uh-huh. Y por eso cuando yo me fui de la primera locación donde yo estaba, yo me fui a un 4º piso. Y él me dijo, ¿por qué hiciste esto? Me metí en el 4º piso. Pero a él no le importaba, porque él sabía que cuando él entraba ahí, ese ya no era mi estudio, era el estudio de Chente. Exacto. Y luego me cambié una 3ª vez aquí por el World Trade Center en San Salvador. Igual ahí llevó otros. Cuando grabó Choc, yo acababa de comprar una consola nueva. Uh-huh. Y gente estaba feliz. Me dice, hoy sí vamos a poder grabar 24 tracks. Me dijo. Roberto, por cierto, solo para que la audiencia también lo sepa, esa consola con la que tú grabaste Adrenalina, tú grabaste Boneyard, tú grabaste Espíritu Libre, es la misma consola que actualmente graba a 30 artistas mensualmente con Jorge Lara, la vaquita. ¿Cómo se llama? Él ocupa tu consola. Tiene la MS, que era la 18, la 14-18, la 20-16. Él te la compró y él la sigue ocupando. Es decir que los discos siguen llevando ADN Roberto Salamanca. ¿Qué tal eso? Es increíble. Yo estuve con él en su estudio hace 1 año y medio y él me regaló las cajitas donde yo entregaba las canciones en cinta magnética. Y wow, dice uno, a veces se le olvida todas las cosas en que uno ha participado, ¿no? Pero yo te digo una cosa, había otro grupo también. Yo me salía porque a ellos sí no los entendía mucho. Ellos son Kavak, no sé si te suena. Kavak
Sí, ellos Logró eran pegar ellos. mucho allá en Groenlandia, ¿no? En esos países, porque allá les gusta el rock. Suecia, Noruega, ellos eran ellos, Kabak. Ajá, entonces, pero la anécdota que tengo con Kabak es que, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo le decían al cantante? El cantante se encerraba con unos mangos con ayahuasca, porque él tenía que cantar con la voz rasposa, entonces Exacto. hasta que le raspaba, hasta que le irritaban los Wow. mangos. Ajá. Vaya, ya estoy listo para cantar, decía. No. Por cierto, si ustedes no saben quién es Kabak, investigue, tienen que estar en Google las portadas de los discos de No, Kabak. y la primera portada de Ay. ese disco que grabaron ahí, y también, Increíble. vaya, hoy que veo a nuestro gran amigo Jaime Varela, ¿verdad? Recordar cuando ellos eran famosos con la iguana. Ahí grabaron. Ahí grabaron y siempre era porque había una buena relación. Tal vez yo no podía estar con ellos todo el tiempo porque yo estaba siempre haciendo arreglos de jingles y todo eso, pero lo que fue Edwin y Omar pues eran invaluables pues porque ellos entendían de lo que se trataba por el trabajo que hacían conmigo. Lo mismo fue Shock. Cuando me vengo a dar cuenta, sí, que estaban ellos revolucionados con la novia La, de mi perra, la la perra perra de de mi mi novia. novia. La perra de mi novia. Ajá, exacto. Y el primer disco que grabó Adrenalina, creo que Adrenalina tomó mucha experiencia y habían cosas que, como me pasó a mí, que uno hace errores en las grabaciones o en las mezclas, Amén. pero cuando Amén. te das cuenta tiempo después, así que cuando Adrenalina hizo su segundo disco, aparte lo hizo con un productor nuevo con Giacomo en Guatemala, Adrenalina ya estaba bien claro los do's y los don'ts. Hago Exacto. esto, no hago esto, pero las experiencias, como dices, son ganadas, ¿verdad? Y a través de la experimentación del primer disco de Mi Ciudad, Exacto. ya en el segundo como que ya las ideas iban un poco ya más enfiladas, No, ¿verdad? Roberto, y créeme que por eso es que queríamos hacer esta entrevista con vos. La gente no sabe el nivel de influencia de Roberto Salamanca en la historia de la música salvadoreña. Por eso que te teníamos que entrevistar. Esta Ah, entrevista amerita parte 2, la vamos a hacer porque, ¿por qué? Porque es Roberto Salamanca, así de sencillo. Queremos bueno, agradecerle a nuestro patrocinador, a Miller Genuine Draft, que gracias a ellos que podemos estar platicando con las voces de los salvadoreños que han cambiado la historia musical. Como te digo, Roberto, esto da para parte 2, lo haremos. Te queremos agradecer tu tiempo. ¿Qué tal si le mandas un saludo a tu audiencia, a tus fanáticos? Por favor, mandarles un abrazo. bueno, me está pasando un poco lo mismo. Les mando un gran abrazo. Yo ya no estoy en El Salvador y estando aquí en Los Ángeles, la pandemia ha sido muy, muy dura. Eh, Uno evita estar en contacto con otras personas, uno se aísla y eso tiene para un artista o para todo el mundo, eso a veces nos deprime un poco, eso nos limita. El 2020 habían planes, lo mismo, habían planes inclusive que íbamos a hacer con Moisés, ¿verdad? Después de mi concierto del 2019. Pero no, yo pienso que una cosa me ha servido mucho y es que he estado escribiendo nuevo material. Yeah, Esta yes, oportunidad no la había tenido en 10 años. No yes. me había dado el tiempo para estar realmente escribiendo sin estar influenciado porque los jingles tienen algo y por eso muchos artistas no les gusta hacer jingles. Porque como te meten en un formato de 30 segundos y que tiene que ser comercial, esas fórmulas a veces no son buenas ya cuando las llevas a tu música personal. Así que yo en esta temporada que ha habido un poco de aislamiento, he vuelto a escuchar cosas y estoy muy contento con los movimientos artísticos que voy a hacer. También compartirles que ya pueden entrar a mi sitio web www.robertosalamanca.us, US nada más,
Y ahí pues ya toda la música y la trayectoria ya casi está ahí completa. Todavía hay un par de gaps ahí que hay que llenar. Pero en esta página básicamente están planteados 30 años de carrera y siempre hay personas a las que uno le debe mucho y tal vez por la lista sería muy larga, ¿no? Pero agradecerles a todos en El Salvador porque no fue fácil dejar mi país y mucho menos muchas amistades que siempre las llevo en el corazón. Pero estamos superando esto poco a poco y ojalá que lo superemos pronto y podamos estar reunidos y compartir la música porque la vida se nos va más rápido de lo que pensamos, así que hay que tratar de vivirla bien y vivirla con buenos amigos y compartiendo buenas cosas, buenos momentos. Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mira qué noticia. Esta noticia se la tiramos ya como bomba acá en Canción 503. No, viene música nueva. Viene música nueva. Hacerme un update como ingeniero de sonido. Tomé unos cursos. Yeah. Ahorita voy a hacer unos cursos de producción y no quiero empezar a estar repitiéndome. Ya me repetí en ciertas temporadas que uno... Queremos música nueva de Roberto Salamanca. Queremos un disco nuevo de Roberto Salamanca. Roberto, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, gracias Moisés y gracias por la invitación a este gran programa que siga promoviendo la cultura, el arte en El Salvador, porque el arte realmente en un país lo eleva. El arte es el alma de la gente, del pueblo. El arte no puede desaparecer porque se nos cae la identidad, ya no somos nadie. Así que hay que ponerle mucho atención a eso. Mantengamos el arte arriba y gracias a Canción 503 por promover la música, que es donde yo entro en la jugada. Yeah, un abrazo. Casi 160 años, Frederick Miller compró la cervecería Plank Road, situada en Milwaukee, Wisconsin. Recién llegado de Alemania, Frederick y su esposa llevaban con ellos una bolsa llena de levadura especial y el sueño de triunfar en la industria cervecera. Mucho tiempo ha pasado en el Valle Miller, donde en 1985 elaboramos por primera vez Miller Genuine Draft. Desde entonces hemos mantenido la visión original de Frederick, utilizando el mismo proceso y los mejores ingredientes para hacer una cerveza super premium filtrada 4 veces, que generan una suavidad excepcional. Sabemos que Frederick estaría orgulloso. Miller Genuine Draft. Canción 503 es gracias a una cortesía de ProMúsica. ProMúsica, entretenimiento y música a la medida para su evento. Y The Great Marshall, Men's Grooming Parlor. La experiencia de Great Marshall es la de cortes clásicos, música y estilo para los que saben. Haz tu cita al 7743-4284. Nuestro protocolo de seguridad para nuestros clientes y staff nos permite atenderte como te lo mereces. The Great Marshall, Men's Grooming Parlor.